Chicos, chicas, muy buenas tardes. Mi nombre es Tania López, profesora de Ciencias Naturales. Este video va dirigido especialmente a nuestros estudiantes de sextos básicos A y B y el día de hoy vamos a trabajar la temática del suelo. Cuando hablamos de suelo, ¿cierto? Empezamos a revisar en forma anterior lo que hemos chequeado hasta ahora en términos de lo que es nuestra geósfera en primer lugar. Nosotros hablamos de que la geósfera viene siendo, ¿cierto?, esta como esfera de tierra que conforma nuestro planeta, donde identificábamos que había una corteza, un manto y un núcleo, a niveles muy generales. En esta corteza, ¿cierto?, nosotros podemos identificar que la parte más externa de la corteza más una parte del manto superior forma algo que se llama litósfera. Y dentro de esta litósfera, uno de los recursos que dijimos que era tremendamente importante está conformado por el suelo. Pero ¿cómo está formado el suelo en sí? Esa es una pregunta que nos va a permitir entender por qué se vuelve un recurso tan importante. Aunque ustedes no lo crean, el suelo uno lo asume como algo sólido. Sin embargo, el 50% del suelo está conformado por el estado sólido, mientras que el 25% del suelo está formado por el estado líquido y el 25% por estado gaseoso, en forma más específica. Gran parte del suelo, un 45%, está formado por materia inorgánica, que corresponden a minerales, ¿ya? ¿Para qué sirven estas sales minerales? Constituyen nutrientes para las plantas. Por ejemplo, ¿cuáles aparecen aquí? Fósforo, potasio, calcio, magnesio, ¿ya? Por otra parte, la materia orgánica constituye solo el 5% del suelo. Sin embargo, esa materia orgánica es súper importante porque entrega toda la energía que necesitan los microorganismos para desarrollar su actividad y poder sobrevivir. Si no existiera materia orgánica en el suelo, los microorganismos no podrían existir como tales. Recordemos que dentro de los microorganismos principalmente consideramos el estudio de lo que ustedes vieron en quinto básico como bacterias y hongos. Recuerden que el virus no clasifica en esto porque el virus no es un ser vivo. Parte líquida de la composición de nuestros suelos es el agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque las plantas que crecen sobre este suelo requieren del agua para poder fabricar su alimento a través de un proceso que conocemos como fotosíntesis. Y por otra parte, el 25% restante del suelo está formado por aire, ¿ya? Porque aunque tú no lo creas, si bien durante el día la planta hace fotosíntesis, o sea, capta dióxido de carbono y libera oxígeno, en la noche hace el proceso inverso, que es de respiración celular. O sea, la planta respira igual que nosotros, por lo tanto requiere de obtener oxígeno, que es parte de los componentes del aire, para poder respirar. Si nosotros nos empezamos a poner un poco más específicos en términos de cómo se conforma el suelo, vamos a poder identificar tipos de componentes según sean físicos, químicos o biológicos. A nivel físico, nosotros deberíamos saber ya que la roca es el material de origen del suelo propiamente tal. Cuando ustedes elaboraron sus cuentos sobre el origen del suelo, ustedes se refirieron a la roca madre, ¿cierto?, como el gran origen o el inicio desde el cual se comienza a construir la historia de origen y formación del suelo, ¿ya? La gracia de la roca es que contiene diversos nutrientes según la procedencia que tenga. Existen distintos tipos de rocas. Algunas provienen de la erupción volcánica, otras provienen de sedimentos o trocitos de roca que se van juntando y compactando con el tiempo, y otras rocas provienen de procesos de transformación al interactuar con distintos agentes. El agua es fundamental para la supervivencia de los seres vivos, por lo tanto, si en el suelo contamos con agua, una serie de seres vivos se ven beneficiados, desde los microorganismos hasta especialmente las plantas en su proceso de nutrición. Pero el suelo no es totalmente regular ni perfecto. Si lo vemos a nivel de partículas, lo más pequeño que lo forma no es parejo.
Por lo tanto, las partículas del suelo son muy importantes porque son fragmentaciones de rocas en distintos tamaños. Dependiendo de eso podemos encontrar suelo arenoso, suelo limoso y suelo arcilloso. Según la imagen que aparece acá, nos mostraría que la arena tiene partículas más grandes, el limo partículas de grosor medio y la arcilla partículas de grosor muy pequeño. Recordemos nuevamente que a nivel físico el aire es parte de la composición de este suelo, ¿cierto? Sobre todo en la parte más superficial del suelo. ¿Por qué? Porque es esencial para los organismos que viven en él, tanto las bacterias, los hongos como también las plantas, en el proceso donde están inicialmente lo que son las raíces de ellas. Y a nivel químico, ¿cómo está conformado el suelo? Por una parte está formado por nutrientes, pero también por sustancias orgánicas. ¿Cómo podemos diferenciar entre uno y otro? Cuando hablamos de nutrientes son distintos elementos químicos, ya, que son de origen natural y que principalmente son aprovechados por las plantas en su proceso de nutrición y para poder desarrollar todas las funciones básicas que tienen en ellas, ¿ya? Existen nutrientes muy grandes, ya que tienen una estructura o una conformación química enorme y se les llama macronutrientes. Ejemplos de ellos son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Existen nutrientes que tienen estructuras o conformaciones medianas, ni muy grandes ni muy pequeñas, y aquí califican el azufre, el calcio y el magnesio. También existen nutrientes que tienen una estructura química que es mucho más pequeña. En este caso está el boro, el manganeso, el hierro, el molibdeno y el cobre. ¿Y qué serían entonces las sustancias orgánicas que conforman este suelo? Ni más ni menos que cuando al suelo llegan una serie de elementos en proceso de descomposición, llámese cáscaras de frutas y verduras, cáscara de huevo, restos de un ser vivo que está en proceso de descomposición gracias a un grupo de especies que son descomponedoras, se empieza a procesar esta materia, se empieza a descomponer, o sea, la empezamos a desglosar en trozos más pequeños y finalmente, ¿qué es lo que logramos? Extraer sustancias nutritivas que van a servir posteriormente para las plantas. Por eso seguramente a ti en algún momento te han hablado, tú has escuchado sobre el compostaje, que es juntar restos orgánicos de frutas, verduras y otros alimentos, los cuales se dejan descomponer y forman algo parecido a una tierra de color muy oscuro que se le llama humus. Y eso se dice que es un excelente fertilizante o abono para las plantas. ¿Por qué? Porque tiene aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Dentro de los alimentos que nosotros consumimos están aquellos que tienen proteínas. Por ejemplo, las carnes, ¿ya? Lo más pequeño que forma las proteínas son los aminoácidos. Existen otras proteínas un poquito más grandes que un aminoácido, se les llaman proteínas cortas, también están presentes en estas sustancias orgánicas del suelo. Podemos encontrar vitaminas también que se añaden al suelo, ácidos orgánicos y fitohormonas. Las fitohormonas son ni más ni menos que sustancias que ayudan a las plantas para poder realizar distintos procesos al interior de sus estructuras. ¿Y por qué tienen que pasar por un proceso de descomposición estas sustancias orgánicas? Porque así es más simple para la planta poder absorberlas. A nivel biológico, nosotros sabemos que el suelo cuenta con muchos organismos que son de suma importancia y que permiten la diversidad tanto animal como vegetal en nuestro mundo. Por ejemplo, si nos vamos al nivel macro, sabemos que hay organismos de gran tamaño que viven en el suelo y que van transformando la materia orgánica en nutrientes, o sea, son descomponedores en este proceso. Y eso permite también que en el suelo haya circulación de aire y de agua. Aquí podemos observar, si bien no me engaño, es una babosa la de arriba y abajo tenemos un caracol.
Si hablamos de microorganismos, aquí ya hablamos, ¿cierto?, principalmente de hongos y bacterias, porque son estructuras con vida que no son posibles de ver a menos que se utilice una herramienta que nosotros conocemos como microscopio. ¿Ya? Son los más abundantes en el suelo, ¿ya? Y son los principales agentes de descomposición de la materia orgánica para poder liberar los nutrientes, para poder ayudar a las plantas. Micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Es una asociación o una ayuda que se brindan en un proceso de unión los hongos con las raíces de las plantas. Los hongos son descomponedores y requieren de alimentación. Y las raíces son parte estructural de la planta que se encarga de absorber nutrientes. Por lo tanto, hongos y raíces de plantas se unen para poder ayudarse mutuamente. El hongo obtiene los nutrientes que necesita de la fase de descomposición para alimentarse y los que no le sirven se los entrega directamente a la raíz de la planta para que pueda crecer. Distinto de los líquenes. Los líquenes, que también se menciona que son parte de la formación del suelo, son una asociación de hongos con algas. Por lo tanto, en términos evolutivos podríamos decir con mayor seguridad que es más probable que hayan existido primero las formaciones de líquenes que de micorrizas. Ya vas a ver más adelante por qué. La materia orgánica que nosotros podemos encontrar sí constituye un componente biológico. ¿Por qué? Porque son vegetales y animales que son considerados, comilla, un desecho. ¿Por qué? Porque son tanto vegetales como animales que perdieron la vida. ¿Ya? Y de ellos se puede obtener, ¿cierto?, los nutrientes cuando pasan por el proceso de descomposición por parte y ayuda de los microorganismos que son